Salmo 144 dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mi mano para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Yo os invitaría a que pudierais leer este Salmo 144 y pudierais también al mismo tiempo leer el Salmo 18, que están muy relacionados el uno y el otro. Hay una obra muy importante, una obra francesa, escrita por Víctor Hugo, que se llama Los Miserables. ¿Verdad que todos hemos oído hablar de esa obra? Es una obra que ha alcanzado la categoría de obra maestra cultural a un nivel mundial. No solo se ha traducido a casi todos los idiomas, sino que además se convirtió en un popular musical de Broadway, y no hace mucho tiempo, hace unos añitos, incluso también se hizo un musical en película, en cine. El autor, cuando escribió esta obra, dijo unas palabras interesantes. Él dijo: la vida es una batalla, la vida es una guerra. Parte tenía de razón, por cuanto durante toda la historia de la humanidad, casi todo el mundo ha estado involucrado en algún tipo de guerra. Todo el mundo ha estado involucrado en algún tiempo, en su época, ha estado en guerra. Y si bien es cierto, se plantea una pregunta: ¿por qué se luchaba? ¿Por qué lucha la gente? Es una pregunta importante. ¿Por qué se lucha? ¿Por qué hay peleas? ¿Por qué hay conflictos? ¿Por qué hay guerras? El Salmo de hoy, su Salmo en particular, es un registro de la confesión de David, también en una época de conflictos, de batallas y de guerras, ¿verdad? Si miramos el trasfondo, podremos entender una confesión que está escrita en este Salmo 144. Sabemos que David, siempre que se ha mencionado, se le ha hablado como un gran héroe de guerra. Fue un rey, pero antes de ser rey y durante la época de ser rey, él fue un gran luchador, un gran héroe, un gran guerrero. Simplemente, para tener algunos ejemplos, simplemente cuando fue un muchacho, apenas un jovenzuelo, fue capaz de enfrentarse a Goliat y derrotarlo, y alcanzar ese grado de heroicidad. Un muchacho que haya podido ganar o vencer a un guerrero tan poderoso como era Goliat. También el rey Saúl envió a David a una batalla, a una lucha, para ver si lo mataban cuando ya estaba en esa época de odios, celos y rencillas. Le mandó a pelear contra los filisteos y vemos que David regresó con la victoria que nadie esperaba. También es verdad que peleó contra los amalecitas. También vino de esas batallas con victoria. Incluso cuando la muerte del rey Saúl en el campo de batalla de Gilboa, cuando parecía que todo estaba muerto y el propio rey se suicidó, el David, todavía aún no siendo rey, pudo entrar en el campo de batalla para recuperar el cuerpo de Saúl, para no fuese ultrajado por sus adversarios, y en ese momento también pudo salir como un gran victorioso. Además de muchas luchas, batallas que tuvo que enfrentar David en ese campo de batalla, David tuvo que defenderse también contra el rey Saúl. Él tuvo que pelear una batalla especial contra el rey Saúl, una batalla a su manera, ¿verdad? Una batalla que tuvo que afrontar de una manera diferente a lo cual el rey Saúl estaba dispuesto a hacerlo, pero al fin y al cabo una batalla. Y es aquí donde debemos de encontrar una respuesta importante. Es aquí donde nosotros tenemos que centrarnos también hoy en día. ¿Qué pasará con tu futuro? ¿Qué pasará con nuestro futuro? Porque la manera en que decidas pelear tus batallas va a determinar tu nivel y el contenido de la vida que tú vas a vivir. ¿Cómo estás tú dispuesto a pelear las batallas? ¿Cómo estás dispuesto a pelear esos conflictos, esas peleas que vienen en la vida? En última instancia, no va a determinar, depende cómo peleemos las batallas, va a determinar cuál es tu futuro. Tú hoy en día puedes saber enseguida cómo es una persona, o si alguien va a tener éxito o va a fracasar, observando cómo decide pelear sus batallas. Viendo cómo pelea las batallas o cómo decide hacerlo, tú ya sabes si esa persona va bien o va mal.
dependiendo de cómo las personas afronten estas situaciones. Por eso es tan importante que nosotros hoy, como creyentes, como hijos de Dios, debemos elegir las batallas correctas. Debemos elegir las batallas que son meramente correctas. Debemos ser buenos luchadores para las buenas batallas. Debemos ser buenos guerreros, pero en las buenas batallas. ¿Cuáles son las batallas que los cristianos deben de pelear? No todas valen. ¿Qué batallas debemos elegir para obtener la victoria en la vida? ¿Qué tipo de batallas peleó David? ¿Fueron solamente las batallas de espada y de sable? ¿Qué batallas fue las que el rey David afrontó? Viendo, como digo, el Salmo 144, el Salmo 18 y estudiando un poco este fin de semana en la cama, estaba con así un poquito de fiebre, pero digo, me apetecía leer algo y estuve leyendo sobre los salmos y yo veía que nunca luchó, David nunca perdió el tiempo en pelear una batalla que no valiera la pena. No peleó ninguna batalla que no tuviera valor, o no peleó ninguna batalla que pudiera, por causa de su batalla misma, por su conflicto, pudiera infligir daño o causar fracaso espiritual a los demás. Él nunca peleó una batalla que hiciera daño a nadie. Ese fue uno de los secretos de David. David nunca peleó ninguna batalla que originara pérdida para nadie, aunque él mismo tuviera pérdida para sí. Pero él nunca peleó batallas sin sentido. Hoy en día las personas, los seres humanos, estamos muy metidos en pelear batallas que no tienen sentido y que no nos llevan a ningún lado y que no nos conducen a ningún sitio. Muchas personas eligen pelear batallas sin valor, batallas que solamente originan pérdida de tiempo o que originan conflictos con las personas o que causan daño a otras personas que hay alrededor. Hay algunas personas que tienen tantos problemas espirituales que no conocen sus propios defectos y por lo tanto solo hablan negativamente de los demás, instigando por sus propias batallas y originando sus propios conflictos con los demás. No saben pelear la batalla. Así eran las batallas del rey Saúl. Si tú ves al rey Saúl en confrontación o en contra de las batallas de David, vemos que el rey Saúl solamente lo único que tenía que hacer era fomentar el crecimiento de David como el sucesor al trono. Simplemente lo único que tenía que hacer el rey Saúl era darle cariño. Al fin y al cabo también era su yerno. Podía simplemente tratarle bien. Y todo ello desde una perspectiva incluso un poco egocéntrica o egoísta, por cuanto estaba viéndose el potencial que tenía David. Y Saúl podía haber dicho, este es un buen sucesor mío, este puede ser un gran hijo mío. En cambio, todo lo contrario. Continuó luchando para detener lo que era inevitable. Saúl lo único que hacía era tratar de impedir lo que era imposible de detener, que David fuese rey de Israel. Se empeñó hasta el punto que tuvo que morir Saúl trágicamente en el campo de batalla en Gilboa, para tratar de impedir lo que era inevitable. Nadie podía detener ni nadie podía parar que David iba a ser rey de Israel. Pero se empeñó, los subordinados del rey lucharon, trataron de infligirle daño, le persiguieron continuo y constantemente. Eran batallas perdidas. Hay veces que nos metemos en conflictos y en batallas que están totalmente perdidas para que esa perspectiva de que David se convirtiera en rey, no se daban cuenta que era una pérdida de tiempo, que Dios había determinado que iba a ser rey, y eso nadie lo puede detener. Hoy en día hay muchas personas, que están peleando contra el Evangelio, queriendo frenar el Evangelio, y no se dan cuenta que es imparable, que desde que nació en el aposento alto de Marcos, esa iglesia primitiva que tomó el Evangelio, hay personas que siempre han tratado de impedirlo, de frenarlo, de detenerlo. Y en todo momento siempre ha sido imposible de detener. Aunque se levantaran emperadores de Roma tratando de perseguir a la iglesia naciente, hasta 10 emperadores romanos se levantaron y trataron de impedir que ese evangelio se propagara. Ninguno de ellos fue capaz de impedir que ese evangelio llegara hasta el propio imperio romano y lo conquistara absolutamente. Muchas personas están tratando de impedir que este evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Y hay personas que o lo impiden o simplemente lo ignoran
y no se dan cuenta de que esta evangelización del mundo, esta palabra que Dios nos dio de que lleváramos hasta el último de la tierra, es inevitable que acontezca. Mateo 24:14 nos da una palabra y nos dice que este evangelio será predicado hasta el último de la tierra. Y esa palabra que Jesús nos dio desde la perspectiva de que es Dios mismo. Y cuando Dios dice una cosa, esa cosa se cumple. Cuando Dios determinó que los cielos fueran creados, ¿qué ocurrió? Que los cielos fueron creados. Cuando Dios dijo que la luz fuese hecha, ¿qué ocurrió? Que la luz fue hecha. Y cuando Dios dice que este evangelio será predicado hasta el último de la tierra, ¿qué va a acontecer? Que sí o sí será predicado hasta el último de la tierra. Y hermano, yo te invito a que no te pongas delante de este acontecimiento por tratar de impedirlo o estorbarlo, porque va a pasar por encima de cada uno de nosotros, si así lo hacemos. Nadie lo puede frenar, nadie lo puede impedir. Y hay personas que tratan de frenar este evangelio, y lo tratan de frenar en las personas que tienen a su alrededor. Te invito, no lo hagas, porque pasará por encima de ti. Porque es algo que nada ni nadie puede impedir. Es una batalla completamente inútil. Es una pérdida de tiempo absoluta si alguien quiere frenar el evangelio. Podrá frenar la religión, podrá frenar las iglesias que no están entendiendo el evangelio, pero el evangelio en sí mismo nunca podrá ser detenido. Es perder el tiempo. No pelees contra eso. Es más, te invito, añádete a la evangelización del mundo. Únete al evangelio que nada ni nadie puede parar. Entra dentro de la evangelización del mundo para que tengas respuestas a tus oraciones. Entra en la evangelización del mundo para que tus batallas sean batallas que se cuenten por victorias y no por fracasos, como muchas veces ocurre. David era diferente también en esto con todos los demás. No se igualó al rey Saúl, que tenía tantos problemas espirituales. Él no se igualó a ninguna otra persona. Y aunque él tuviera éxito en el campo de batalla, era totalmente diferente. Nunca puso un dedo sobre el rey Saúl. Nunca le buscó para terminar esa constante acechanza que tenían en contra de él y que tanto sufrimiento afligía a David. Nunca se levantó en contra de él. Nunca puso un dedo encima de él. Podríamos preguntar entonces, ¿por qué se le recuerda como un gran guerrero en esa época? Precisamente porque David respetó al rey Saúl, porque era el ungido de Dios. Él, aún a pesar de todo esto, él reconocía al ungido de Dios. Algunas personas tampoco han entendido esto y optan por seguir con los conflictos con las otras personas y vengarse, y optan por amamantar su frágil problema mental, espiritual, con las personas, porque como me han hecho daño, yo a ti también te voy a infligir daño. Y como es justo, y como tú me has hecho daño, tengo el derecho de devolverte el daño que me han hecho. David no cayó en esta provocación tampoco. David tampoco cayó en esa situación. Incluso cuando su propio hijo Absalón iba detrás de él, y Absalón trataba de matar a su propio padre David, David huyó de Absalón. Huyó, no porque tuviera miedo de él, huyó porque no quería hacer daño a Absalón. Ese es un buen guerrero, ese es un buen soldado. No es hacer daño por hacer daño, todo lo contrario. Siempre ganó sus batallas sin tener que pelear. David era ese tipo de guerrero. Nosotros no vamos a entrar en batallas inútiles, desperdiciando el tiempo en nuestras casas. No vamos a entrar en batallas inútiles perdiendo el tiempo en nuestros lugares de trabajo. No vamos a perder el tiempo en las batallas espirituales teniendo la verdadera batalla en la iglesia. No perdamos el tiempo en batallas inútiles, vanas, cuando tenemos realmente nuestra batalla en nuestra propia casa, en nuestra propia familia, en nuestro propio trabajo, en nuestra propia iglesia. Ahí es donde tenemos que entrar, en pelear la buena batalla. No es pelear cualquier batalla. Tengo que pelear la batalla que David peleó. ¿Qué batalla es la que David peleó? David peleó la batalla de la fe. Es la batalla que nosotros tenemos que pelear. Es la batalla que también Pablo decía a Timoteo: he peleado la buena batalla. ¿Qué batalla? La de la fe. Tenemos que pelear la batalla de la fe. Es esa fe completa, esa fe racional, esa fe que se le hizo enfrentarse a Goliat.
y poder vencer en esa batalla. Es la batalla de la fe. En ese Salmo 144 podemos ver esa confesión de David: bendito sea el Señor, roca mía, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Es ese reconocimiento de saber lo que dice en el versículo 3. ¿Quién es el hombre para que de él pienses? Él reconocía y sabía esa realidad. David vio la evidencia de que Dios estaba con él cuando era joven, y eso le dio la victoria en su vida. Él pudo reconocer esa victoria, pero él tuvo que vencer esa lucha espiritual de la fe, y él peleó y venció esa batalla. Una batalla más importante incluso que la lucha física es la batalla espiritual que tenemos que afrontar, la cual David afrontó y venció. Luchó la batalla espiritual debido al rey Saúl. Vio en el interior del pueblo judío cómo David podría pelear una guerra física contra un rey. David entendió su lucha no podía ser una lucha física. ¿Cómo un hombre puede enfrentarse a un rey? ¿Cómo un hombre puede enfrentarse a todo un ejército? Él sabía que su lucha y su pelea no era atacar al rey, era la lucha espiritual. Es la lucha espiritual que solo podía pelear y vencer. Y se veía como cuando David tocaba y ceñía su arpa, se manifestaba el espíritu que había dentro del rey Saúl. Y él vio la evidencia. Esto no es una pelea espiritual, no es una pelea física. Esto no es que el rey físicamente quiere matarme a mí, es un problema espiritual. Él entendió ese tipo de batalla, venció en ese tipo de batalla. Y él pudo confesar esa misericordia mía y castillo mío, esa fortaleza mía y mi libertador. Versículo 2, escudo mío, en quien he confiado. Él llegó a tener esa conclusión en su vida. Él pudo saber quién era quien le estaba protegiendo en todo tiempo y en todo momento. Y él pudo saber, no es cuestión de tener un ejército superior al del rey Saúl. Yo necesito tener al libertador de mi lado. Yo necesito tener al castillo y fortaleza mía a mi lado. Es lo que yo necesito. Estamos aquí en un tiempo corto. Muchas veces decimos los miembros de iglesia nos vemos poco, una vez a la semana y un poquito tiempo. Tenemos que aprovechar ese tiempo de estar juntos en el culto y debemos de comprender en el tiempo que estamos aquí juntos que tenemos que ser victoriosos de nuestras batallas internas, que tenemos que ser victoriosos peleando la batalla espiritual, que tenemos que llegar a la conclusión, aunque sea en un tiempo corto, de que aquí no estamos para pelear la batalla física, sino la batalla espiritual. Tenemos que llegar a esta conclusión importante. Pablo dice que permanece en el Señor en los últimos tiempos. Y Pablo llegó a esta misma conclusión y dijo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es una cuestión física, sino contra los poderes de este mundo de oscuridad, contra la fortaleza espiritual del mal en los lugares celestiales. Pablo estaba también viendo y entendiendo esta realidad. Mi batalla no es contra las personas. Mi batalla no es contra mi hermano. Mi batalla no es contra mi esposo, contra mi esposa, contra mi hijo o mi hija. Pero muchas veces no entendemos esta realidad. Se nos escapa y el diablo viene a confrontar en nuestra vida. Mi lucha no es contra las personas. Tú no eres mi enemigo. Tengo que ver y saber que el diablo sabe que somos importantes. Y si lo vemos físicamente dirás, pues no somos tan importantes. Bueno, quizás para el mundo no. Pero en el mundo espiritual somos importantes. Por eso dice la palabra que el diablo tiene que esconderse y disparar dardos de fuego contra nosotros. Tiene que estar en acechanza, buscando engañar. Y lo que nos dice esto es que nuestra batalla es contra el diablo, no es contra las personas. No es contra individuos. Ya, pero es que los individuos son los que me hacen daño. Sí, pero son los individuos que están siendo manipulados por el diablo. Son esos individuos que no son hijos de Dios, que están a tu alrededor y que lo único que tratan es de hundirte. Pero no porque la persona determine, sino porque es la obra que el diablo hace a través de las personas. Por eso yo tengo que entrar en la tercera batalla y vencerla con claridad, que es la más importante de las ya mencionadas.
es la batalla contigo mismo. Y tenemos que tener esa batalla contra nosotros mismos. David entendió, sabía lo importante que era esta batalla. David sabía de la importancia de este conflicto. Por eso empieza diciendo de esta manera: bendito sea el Señor, mi roca. Él no confiaba en su corazón. ¿Por qué? Porque en otro salmo lo había expuesto. Mi corazón es engañoso, ¿en quién confiaré? Si tengo que mi corazón es engañoso, él sabía esta realidad. Entonces, ¿cuál es mi roca? Mi roca no puedo ser yo mismo. Mi roca no puede ser mi propio convencimiento. No puede ser mi conocimiento. Y él llegó: Jehová es mi roca, es mi fortaleza, él es mi castillo. Porque no puedo confiar ni en mí ni en mí mismo. Y David sabía esta realidad. Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque si dependo de mí me voy a morir de hambre. Él sabía cuál era la realidad espiritual. Tenemos que saber cuál es nuestra propia realidad. Y tengo que saber que mi propio enemigo soy yo mismo. Que el diablo no toma de lo ajeno, sino que toma de lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Santiago lo dice de otra manera. Santiago dice que el diablo toma de mi propia concupiscencia, es decir, de mi propio pecado interior, de ese problema espiritual de Génesis 3 que está dentro de mí. No, el problema está fuera de mí, la tentación sí está fuera, pero el problema está dentro. El problema está en mí, no está en el otro. Cuando hay un conflicto siempre decimos: no, el problema está en el otro. Pero esto es lo que el diablo y el mundo nos ha hecho ver y creer. Pero el problema 100% siempre está en uno mismo. ¿Por qué? Porque Dios no discute si uno no quiere. ¿Sí o no? Entonces, si viene alguien y va a discutir contigo, te va a hacer, pero si tú no quieres, no discutes, te das media vuelta y hasta luego. Es que si vienen a hacerme, bueno, pues que te hagan. No, es que me van a quitar. ¿No dice la palabra que si te vienen y te piden la capa, le des la capa y el sayo? ¿No te viene la palabra y dice que si alguien te pide que le acompañes una milla, tú vayas 2? ¿Que entonces qué evangelio hemos entendido? El problema está entonces ¿en qué? En mí mismo, en la batalla que hay librándose en mi interior. El problema está en mí, no está fuera de mí. El problema siempre está en mí. Que no puedo, que no aguanto, que no soporto, que mi paciencia, que mi esto, que mi lo otro. ¿De qué me está hablando todo eso? De mi falta o de mi escasez de presencia de Dios. De estar en escasez delante de la presencia de Dios. Me habla de que no estoy en la cima espiritual, porque si estoy en la cima espiritual, ya pueden hacerte lo que te hagan. No hay quien te baje de ahí. ¿Por qué? Porque estás en la presencia de Dios. Y cuando uno está en la presencia de Dios, ya puede venir quien venga, da igual. Nadie te mueve de ahí. Da igual lo que pueda ocurrir. Aunque el cielo se caiga, nadie te mueve de ahí. ¿Cuál es nuestro problema? Que descendemos. ¿Cuál es nuestro problema? Que todavía estamos muy vivos. ¿Cuál es nuestro problema? Que Cristo todavía no es el Señor de toda mi vida, de todo mi corazón. Que hay muchas áreas que todavía controlamos nosotros. Porque si a mí viene alguien como el rey Saúl y trata de hacerme daño, como decía aquel, dice, me desconvierto, me quito la sotana y lo hacemos tan a menudo, nos desconvertimos. Hay momentos que cuando nos pisan me desconvierto, vocifero, grito y armo, y luego me vuelvo a poner otra vez la toga y digo, no, me he vuelto a convertir. El problema es la batalla espiritual. La Biblia nos dice continua y constantemente que no debemos de temblar, que no nos debemos de preocupar, que no nos debemos de mover. No hay necesidad de ser movidos si Él es nuestra fortaleza. Si Él es nuestra fortaleza. David lo entendió y por eso decía, fortaleza mía, castillo mío. Cuando habla de fortaleza y de castillo, te está hablando de un lugar, de un sitio que nadie te podía alcanzar. Eran fortalezas que nadie podía penetrar. Y él se sentía así de protegido. Nadie me puede mover. ¿Por qué? Porque estoy en una fortaleza.
porque estoy en un castillo. No hay mar que me pueda mover porque estoy edificado en la roca. Era el sentimiento de David. Entonces nadie me puede mover. ¿Por qué? Porque estoy en mi fortaleza. Y mi fortaleza no es una fortaleza humana hecho de ladrillos ni de piedras. Es Jehová Dios quien ha hecho una fortaleza alrededor de mí. Por eso en otro salmo David había entendido, le dice que él había hecho como escudo alrededor de él. Y también se ha puesto música, la cantamos. Él es escudo alrededor de mí. ¿Por qué? Porque si él está alrededor de mí, ¿quién puede penetrar ese escudo? ¿Quién puede penetrar esa presencia de Dios? ¿Quién puede hacerte daño si Él está protegiendo en todos los lugares, por todos lados? Él está a mi derecha y a mi izquierda, arriba y abajo, delante y detrás. Entonces, ¿por dónde me van a atacar? Es imposible que nada ni nadie me pueda alcanzar, porque estoy totalmente rodeado de Cristo. Si es así como nos sentimos, y por eso el bautismo también representa un poco ese ser revestidos de Cristo, porque somos totalmente sumergidos en Cristo. Y así Pablo lo dice en Gálatas, somos revestidos, recubiertos de Cristo. Y si estamos recubiertos de Cristo, ¿qué hay que te pueda hacer daño, hermano? ¿Qué hay aquello que te pueda dañar como para que tú saltes de tal manera que a veces incluso demos miedo a los demás? No hay nada que te pueda hacer saltar, porque cualquier circunstancia tiene que pasar a través de Cristo. Y Cristo es sumamente poderoso como para que nada ni nadie le pueda atravesar a Él y te llegue a ti. Él es nuestra fortaleza, pero nos permitimos temblar, nos permitimos movernos, nos permitimos vacilar, aun sabiendo que estamos en la fortaleza que es Cristo. Pero nuestro problema es que seguimos mirando y viendo los acontecimientos. Y claro, como viene un acontecimiento, enseguida temblamos. Es que viene una crisis de tal o de cual circunstancia. Da igual, una crisis económica, una crisis social, una crisis en el hogar, una crisis... Y estamos temblando. Y hablamos de ello. Y continuamente no paramos de hablar de la crisis. Y eso es lo que nos está indicando. Es que cuando más hablamos de la crisis es que más nos está haciendo vacilar y movernos. En vez de proclamar, hay crisis, pero yo estoy en mi fortaleza. Hay marejadillas en el agua, pero yo estoy en la roca. Es que es verdad que se han levantado adversarios que se levantan en contra mía. Y David lo sabía muy bien. Pero él decía, no importa porque yo estoy en la fortaleza. Yo estoy en el castillo. Un castillo que no es hecho por manos humanas, sino que es Dios mismo quien ha preparado y ha adiestrado mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra. Pero Pablo decía, no es una batalla y no es una guerra física. Dios nos ha instruido para que sepamos la batalla espiritual. Dios nos ha instruido, dice que Dios mismo ha preparado nuestras manos para la batalla. Nuestras manos están preparadas. Nuestros dedos están adiestrados para la guerra. Pero no es la batalla ni la guerra de física de las personas, de pelear, sino es esa batalla de la fe, esa batalla espiritual, esa batalla contra mí mismo. Dios te ha dado en las manos los argumentos, te ha adiestrado para que venzas. No te manda a una batalla con las manos en los bolsillos, sino que te ha mandado con toda una preparación en tus manos. Podemos tenerlo todo. Versículo 15, el último versículo nos dice, bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Podemos tenerlo todo. Podemos ser el pueblo bienaventurado de Jehová Dios. Podemos ser el pueblo 3 veces feliz, que es lo que significa la palabra bienaventurado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo podemos tener todo. Pero tenemos lo único que nos impide disfrutar de todo. Tenemos la incredulidad. ¿Qué es lo único que nos impide disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado y de lo cual nosotros deberíamos disfrutar? La incredulidad. Y la incredulidad parte de nosotros. La incredulidad no es algo que Dios nos da.
Es algo que está implícito en nosotros. Por eso la batalla más importante contra la cual debemos pelear es la batalla contra nosotros mismos. Es la batalla de la incredulidad. Dios quiso, conocéis la historia, Dios quiso usar a José, ¿verdad? Dios quiso utilizar a José. Pero qué cosa más curiosa que Dios queriendo usar a José. ¿Qué es lo que hizo? Le permitió que fuera un esclavo. Curioso, ¿verdad? José, vas a ser tan importante que toda tu familia se va a doblegar delante de ti. Eran las visiones que le estaba mostrando. No solamente tu familia, sino que todos se van a doblar delante de ti. Era tan importante que si eso nos ocurre a nosotros, ¿qué es lo que hubiéramos dicho? No queremos esto. Si nosotros recibimos esa visión y nos vemos en la cárcel o nos vemos como esclavos, ponemos el grito en el cielo, pero no para clamar a Dios, sino para quejarnos continuamente. Es la incredulidad. La incredulidad. Si eso nos ocurre a nosotros, decimos, anda Dios, ahí te quedas, y encima nos quedamos resentidos con Dios y nos enfadamos con Dios, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, porque encima nos quedamos resentidos y heridos con Dios. Y nos perdemos la bendición. Dios preparó todo para Moisés. Todo lo preparó. Pero al igual que Moisés, nos quejamos. Ay, es que es tan difícil. Es que bajar a Egipto. ¿Y si viene el faraón? ¿Y si me dice? ¿Y si me hace? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Y nos empezamos a quejar. Y lo vemos todo tan difícil. Estamos en medio de una gran bendición. Estamos en medio de la mayor bendición de la historia, que es la bendición de la evangelización del mundo. Estamos dentro de esa bendición, pero seguimos quejándonos y perdiéndolas. Perdemos la bendición y perdemos la gracia. Y estamos viviendo continuamente y llega un momento donde somos tan ingratos y tan desagradecidos. Si hemos recibido el Evangelio y no estás agradecido a Dios, o no eres humano o eres un bicho raro. Porque si estás perdido y no eres capaz de reconocer la gracia de Dios, tienes que ser una persona muy extraña. ¿Por qué? Porque si Dios te ha dado el Evangelio, y no tienes acción de gracias, si tú has recibido el Evangelio y has disfrutado de tantas bendiciones a causa de esta gracia, de la gracia de estar solo en el Evangelio, y hay tantas cosas que suceden correctamente en tu vida, hay tantas cosas que Dios ha hecho en tu vida, que donde quiera que vayas, Dios está obrando a través de ti y alrededor tuya, que su gracia es tan abundante. ¿Cuántas bendiciones disfrutamos desde que estamos dentro del Evangelio? ¿Cuántas bendiciones hemos disfrutado? Y lo único que tienes que hacer es dar gracias a Dios. Y a veces ni eso somos capaces de hacer. Ni nos damos cuenta. Y las perdemos constantemente porque en vez de estar con un corazón súper agradecido a Dios, continuamente tenemos un corazón de queja. Y nos quejamos. Ay, es que tengo que pelear tal o cual batalla. Tal o cual conflicto. Y Dios te mira, pero si yo estoy contigo. Ay, ¿por qué tengo que bajar hasta Egipto? Y nos quejamos por todo. Tengo que ir hasta allá y hablar. Ay, no me apetece. Nos quejamos por todo. Por eso, la conclusión hoy es, ¿qué problemas afrontas hoy? ¿Qué harías si supieras que hay respuestas claras y que el plan de Dios está dentro de esos problemas?
¿Qué harías? Porque esto es indudablemente cierto. Dios ha escondido su plan importante hoy dentro de esos lugares o de esos problemas que a veces queremos pasar por alto. Por eso hoy, en el día de hoy, yo os invito en el nombre de Jesucristo que comencemos estas 3 batallas hoy. Que hoy podamos comenzar estas 3 batallas. Lucha la batalla de la fe en el mundo. Lucha esa batalla de la fe. La batalla espiritual que las personas del mundo son incapaces de entender porque no entienden la realidad espiritual. Dios te ha dado todo, igual que todo se lo había dado a David. Dios te lo ha dado todo a ti hoy. Lo mismo que a David. Ahora, todo lo que tienes que hacer ahora, por lo tanto, es librar la batalla contigo mismo. Pelea esa batalla, porque la palabra de Dios nos dice, a través de su Biblia, nos dice, siempre estaré contigo. Siempre estaré contigo. El Señor siempre estuvo con José, invisible a sus ojos, pero siempre estuvo con José. El Espíritu Santo de manera inconfundible trabaja y obra donde quiera que tú vayas. De manera imperceptible, no lo verás con tus ojos, pero de manera imperceptible trabajará y obrará a través de tu vida donde quiera que vayas. Lo veas o no lo veas, Él está trabajando y obrando. David se aferró a estas experiencias. David se aferró a las experiencias que había vivido en su juventud. Tú hoy puedes aferrarte a las evidencias que tú has vivido dentro del Evangelio. David pudo aferrar a su juventud en la época donde Dios le libró de los osos y de los leones. David se pudo aferrar y él recordaba, nunca he perdido ninguna de las ovejas que yo tenía que guardar. Y él sabía y entendía que Jehová había sido su pastor. Y que Jehová siempre había estado con él. Y eran las evidencias a las cuales él se aferró en ese momento. Para que nada ni nadie le pudiera mover en esas situaciones. Y él pudo pelear la batalla de la fe cuando se encontró a Goliat. Él pudo pelear la batalla de la fe cuando tuvo que enfrentarse a todas las guerras que tuvo que enfrentarse. Peleó la batalla espiritual cuando las dificultades vinieron. Y él sabía que su batalla no era física. Peleó la batalla. David se enfrentó a las mayores calamidades de la vida. Y no olvidéis que su vida estuvo en riesgo muchas veces. Probablemente uno de los personajes de la Biblia donde encontramos que recibió más calamidades en su vida, más persecuciones y más estuvo cerca de la muerte en tantas ocasiones. Y sin embargo, podemos ver que David fue el personaje con mayor agradecimiento a Dios. Aun a pesar de ser ese personaje que recibió más calamidades, leer sus salmos y veréis su acción de gracias. Aun a pesar de todo, pelea la batalla que David peleó. Pelear la batalla que luchó David. Si luchas la batalla de fe en el mundo, todo volverá a ti como una respuesta. Todo te volverá como respuesta de Dios. Tu batalla espiritual te dará inevitablemente tu victoria en el mundo espiritual y en el mundo físico. Pero peléala en el mundo espiritual. Y pelea la batalla, que todo esto, tu vida hará que sea restaurada. David se enfrentó a cada situación, pero nunca la luchó ni la peleó con incredulidad. Vence la incredulidad. Créele a Dios. Bendigo a todos y a cada uno de mis hermanos, a cada una de nuestras familias, en el nombre de Jesucristo, para que tales bendiciones estén en vosotros, en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras familias. Que podáis ser como David, más que vencedores en Cristo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Padre, oro en el nombre de Jesucristo. Señor, hoy donde nos haces levantar ante estas 3 batallas que David peleó y que David venció. También nosotros somos llamados a ser más que vencedores, no por nosotros mismos, sino a través y por medio de aquel que nos llamó y nos alcanzó y nos hizo sus hijos.
Padre, a través de esa gracia, nosotros queremos levantarnos como verdaderos guerreros de batalla espiritual, de esa lucha por la fe y saliendo de nosotros mismos, de nuestra incredulidad, para proclamar: ya no vivo yo, mas Cristo vive su vida a través de mí. Señor, que tú hagas esta obra importante y gloriosa, que todos y aquellos que se levanten en contra de este Evangelio, Señor, sean esparcidos delante de tus hijos, para que nosotros, Señor, como dice tu palabra, podamos vencer y superar cualquier obstáculo sin tener que levantar una mano, sin tener que sacar espada, sin tener que pelear batalla física, Señor, sino que nuestra batalla sea la batalla espiritual. Señor, haznos vencer, danos las evidencias de vencer nuestros conflictos, Señor, desde nuestro estado de rodillas, de estar en tu presencia, en oración, venciendo y ganando la batalla espiritual. Señor, danos la fe que nos hace falta. Danos, Señor, esa realidad de poder creer y de salir de nuestra incredulidad. La batalla de la fe y la batalla de uno mismo se confrontan, Señor, porque la fe y la incredulidad pelean. Y las dos cosas, Señor, operan en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestras mentes. Pelea la fe y la incredulidad a un mismo tiempo. Señor, danos las evidencias, Padre, para que a través, Señor, de esas evidencias nuestra fe pueda superar a nuestra incredulidad. Señor, danos las evidencias para que podamos atestiguar, Señor, y convencernos a nosotros mismos de que tenemos las evidencias de que Dios está con nosotros. Señor, sácanos de toda incredulidad, que el diablo muchas veces nos quiere arrojar y abocar, Señor, para estar fracasando en la vida, para estar fracasando y haciendo fracasar a los que están a nuestro alrededor. Danos la victoria, Señor, espiritual, para que en el campo material también podamos evidenciar que tú, Señor, estás con nosotros y que en nuestras batallas eres tú, Jehová, Dios de los ejércitos, quien las pelea. Como dijo también el profeta, nuestra batalla no es con carne, no es con espada ni con ejército, sino con tu espíritu, dice el Señor. Así que, Padre, haznos vencer esa batalla espiritual, sacándonos de nuestro ostracismo, de nuestra incredulidad, para poder llegar a testiguar que Jehová Dios está con nosotros, que tenemos las evidencias y que somos testigos hasta lo último de la tierra. Levántanos como testigos en esta generación y en esta época, y que de esta ciudad de Parla, pequeña, insignificante y a veces ridiculizada por el hombre, Señor, saca a los evangelistas, Señor, saca a los pastores, los maestros, saca, Señor, esos reyes que van a conquistar imperios, pero solo con la fuerza y el poder de tu Espíritu y con la palabra en la mano. Señor, de este pueblo insignificante, levanta ahí grandes hombres, levanta estudiantes remanentes, que la gente no valora o infravalora, Señor, para que tú, levantándolos con tu poder, los puedas levantar para cambiar la cultura, Señor, de este país, de esta ciudad y de este país. Padre, que tú hagas una obra gloriosa y maravillosa y grandiosa, en la cual ningún hombre pueda llevarse la gloria, y toda la gloria, Señor, sea para tu nombre. Que vivamos vidas, Señor, que te glorifiquen, y vidas, Señor, que levanten, Señor, esa gloria para el nombre de Cristo, por encima de cualquier otro nombre, o denominación, o concepto diferente que el que no sea Cristo. Padre, es en ese glorioso nombre, en el cual hoy, Señor, oramos, y te pedimos que grabes tu palabra en nuestros corazones, que la experimentemos, la gocemos, y que podamos testificarla para tu gloria. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor.